Buenas tardes, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Día, Gracias. licenciado. Muy bien. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Saludos. Buenas ¿Cómo tardes, están, dice. chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, el saber que se encuentran muy bien. No se olvide, por favor, en este caso siempre de registrar la asistencia, ¿no? Estamos cerca de 25 personas y solamente 5 personas han registrado la asistencia, ¿no? Así que, por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Bien, como ustedes saben, la anterior semana nosotros no tuvimos actividad Buenos por días, el Licen. tema del feriado, ¿no? ¿Cómo está? Muy buenos días. Y la anterior semana nosotros revisamos un poquito acerca de la cultura de los mayas, ¿no? A ver, ¿qué características recordamos un poquito de los mayas? Profe, buenos días. Disculpen, ¿qué número de hoja estamos? Ya en el portafolio debe estar en la actividad número 3. Sí, el tema número 3, por favor. Ya les voy a compartir la pantalla para que puedan ver. Justamente en el índice, ¿sí? En el índice siempre están los temas, por favor, que nosotros estudiamos, ¿no? Ya vamos a habilitarlo, por favor, para que pueda revisar. Ya, muy bien. Vamos acá, por favor. Estamos en la página número 5, ¿sí? Siempre nos debemos guiar directamente por los temas, por favor, ¿sí? En la página número 5. Bien. Ahora, si recordamos un poquito acerca de los mayas. ¿Qué características destacamos de los mayas? Que estaban asentados en Centroamérica, Licen. Ya, muy bien. Estaban en Centroamérica. ¿Qué más? También sobre su vestimenta. Ya, la vestimenta. ¿Qué más? Su economía era la agricultura. Ya, excelente. Muy bien. La agricultura. ¿Qué más podemos destacar de los mayas? El trueque. Ya, el trueque, excelente en el comercio, muy bien. ¿Qué más? El conocimiento, su conocimiento era la matemática, la astrología y la escritura. Excelente, Los muy bien. calendarios, Licen. Los calendarios, excelente, muy bien, que en su momento los mayas lograron desarrollarlos como tal, ¿no? Prácticamente fue una cultura, en este caso, que cumplía con diferentes actividades y sobre todo características, ¿no? Ahora vamos a estudiar directamente acerca de la civilización azteca como tal, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes, ¿sí? Acerca de las pirámides escalonadas que prácticamente los aztecas también las construían, ¿no? Aquí tenemos imágenes en donde prácticamente vemos la forma como ellos vivían, cómo se vestían, qué colores utilizaban y sobre todo las herramientas que ellos en su momento también lograron desarrollarlas, ¿no? Aquí también tenemos una imagen bastante representativa de esta cultura y sobre todo también destacamos lo que es un calendario, ¿no? Aquí tenemos el rostro de una persona, ¿sí? Tenemos la representación de algunos animales, ¿sí? Y sobre todo también tenemos los colores que son llamativos o representativos directamente de la naturaleza como tal, ¿no? Ya, muy bien. ¿Me regalan un segundito, por favor? Excelente. ¿Ya? Vamos directamente acá. ¿Quiénes eran los aztecas? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita Angélica Ortega, por favor.
Licenciado, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quiénes eran los aztecas? Los aztecas, también llamados Mexica, fueron una civilización que existió entre los años 1325 y 1521, ubicada en la región actual de México, zona central y sur de América Central. Esta civilización se desarrolló a lo largo de casi 2000 años y hay influenciados sobremanera en el desarrollo de culturas posteriores. La civilización azteca llegó a su fin luego de que Hernán Cortés desembarcara en este territorio en 1521 y lograra su conquista, proceso conocido como la conquista de México. Excelente, señorita, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, los aztecas directamente también eran conocidos como los mexicas, ¿no? Y obviamente lograron desarrollarse entre los años 1325 y 1521, ¿no? Aquí directamente es un enfoque del personaje o del español que prácticamente logró derrotar a los aztecas, ¿no? Si bien es cierto, la conquista de México de igual manera se dieron entre los años de 1521, en el caso de acá de los incas, también fueron los años de 1533, prácticamente fueron fechas en donde los españoles empezaron a llegar a estos territorios, ¿no? Y obviamente pues empezaron a tener lo que es una conquista, por decirlo así, y directamente empezaron los enfrentamientos, ¿no? Pero antes de eso, prácticamente los aztecas contaban con una sociedad bastante jerarquizada, ¿no? Todos trabajando en todas las actividades, todos en actividades que beneficien para todos y sobre todo directamente el monarca o el rey o el emperador prácticamente era considerado pues de origen divino, ¿no? Aquí tenemos una imagen, cómo está el escudo, aquí tenemos también cómo se vestían, ¿sí? Las plumas representativas, los colores llamativos, aquí también tenemos las construcciones, aquí también tenemos y podemos observar, ¿no? Personas que están practicando algún tipo de ritual, ¿no? Por lo general, directamente a los jefes más representativos se los llevaba de esta manera, ¿sí? En hombros. Ya, muy bien. Ubicación. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Me ayuda, por favor, la señorita Ivonne Plaza, por favor. Dice, ubicación. La civilización azteca se ubicó en la zona central Mesoamérica, en el centro del Valle de México. Dicha civilización se encontraba en lo que hoy conocemos como México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y parte de Guatemala. Para el año 1521 lograron tener más de 300,000 kilómetros cuadrados y una población de casi 7 millones de habitantes. Excelente, señorita, muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? Aquí justamente en la imagen es la partecita en donde los aztecas prácticamente lograron desarrollarse, ¿no? Aquí hablamos directamente del Valle de México, hablamos de territorios como Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y parte de Guatemala también, ¿sí? Y obviamente aquí algo simbólico a mencionar es que la población de ellos ya oscilaba, sí, o ya estaba determinada en una población de 7 millones de habitantes. Miren, prácticamente pues era una cultura bastante amplia, bastante extensa, ¿no? Y obviamente pues lograron aprovecharse de estos territorios en donde ellos se asentaban, por favor. Pasamos, vamos a las características de los aztecas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Wilson Recalde? Sí, buenas tardes. Por favor. Ya.
Los aztecas se caracterizan por los siguientes aspectos. Se ubicaban en actual México y fueron los últimos en llegar al pueblo del Valle de México. Tenían sus propias creencias y divididas a raíz de las cuales practicaban en canibalismos y realizaban sacrificios humanos. Su forma de gobierno era una monarquía autoritaria. Su economía se basaba en el cobro del tributo, el comercio y la agricultura. Cantaban con un gobernante supremo llamado Huey Tlantani. Su idioma principal era Nahuatl. Fue uno de los primeros culturas que fundó escuelas, incluida una para mujeres. Excelente, señorita, muy bien. Perdón, señor, muchísimas gracias. Muy bien, 10. Ahora, vamos acá, por favor. Las características principales, como ustedes saben, ellos también practicaban lo que era el canibalismo, ¿no? Y obviamente ellos realizaban, como la mayoría de las culturas, lo que era los sacrificios humanos. Acá, su forma de gobierno era una monarquía autoritaria, es decir, el máximo representante era el Huey Tlatoani, ¿no? Su actividad económica era la agricultura, el comercio y cobro de tributos también. Y obviamente Huey Tlatoani, que se le conocía el máximo representante y que obviamente contaba con origen divino, ¿no? Su idioma principal era directamente el náhuatl, ¿ya? Y prácticamente, y por no decir que era una de las más importantes, fue la civilización que dio paso directamente a la fundación de escuelas, incluido para mujeres, ¿no? Entonces, miren, a pesar de que en ese momento, obviamente, era muy difícil, en este caso, para que las mujeres puedan insertarse en todas las actividades, la cultura de los aztecas permitieron directamente mediante la creación de las escuelas, ¿no? Ahora, si bien es cierto aquí, pues luego logramos observar esta imagen, ¿no? Como podemos ver, hay dos personas que están trabajando directamente lo que es una pequeña porción de tierra. ¿Sí? Muy bien. A esto se le conoce como las chinampas, que en su momento también ya les había comentado, ¿no? Son pequeñas porciones de tierra que están rodeadas directamente por el agua. Eso directamente facilitaba para que la tierra sea más fértil y obviamente los productos salgan más rápido, ¿no? Muy bien. Pasamos directamente a la organización social. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Wendy Noroña? Buenas tardes, dicen. Buenas tardes, por favor. Organización social. Los aztecas se organizaban en comunidades llamadas calpulis, casas de gran tamaño, las cuales estaban socialmente estructuradas de la siguiente manera. Huey Tlatoani, emperador y rey. Cihuarcoatl, consejo principal del rey. Taltacán, consejo supremo en el que practicaban la máxima autoridades de la comunidad, delegado por el rey. Pipitín, noble y sacerdotes. Pochetax, comerciantes y mercaderes del pueblo. Maseún Altín, agricultores y artesanos. Talcotín, aquel esclavo por delito o deuda, y los Taltacotín, prisioneros desterrados y condenados, quienes conformaban la clase social más baja. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. El Huey Tlatoani, ¿no? El emperador o el rey. El Cihuatóu, el consejero principal del rey. Aquí tenemos también lo que es la nobleza, los comerciantes, los campesinos, los artesanos, ¿no? Entonces, dentro de esta organización social estaban correctamente determinadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Tlacotín que se le conoce, estaban directamente los esclavos por delitos o por deudas que también se juzgaban, ¿no? Y cada uno de ellos contaba directamente con su nombre representativo, ¿no? Tenemos el Pipiltín,
los Bosteca, las Mazahualtín, ¿sí? Los Igualdad, los Tlacotán, pero el más representativo era el Huaytlatoani, ¿no? Muy bien. La organización política, por favor. Me ayuda en la lectura el señor o la señorita. La señorita Scarlett Orozco, por favor. Organización política. Emperador Higüey Tlatoani, monarca de las organizaciones políticas, quien decidía sobre las religiones, el ejército, el comercio y la sociedad. Se encargaban de designar a todos los gobernantes e impulsaban las guerras por conquistar de territorios. Consejo Supremo o Tlatocan, miembros de la burocracia azteca que tomaban decisiones apoyando por el emperador. Jefe de sacerdotes o Cihuacuat, personas de confianza del emperador. Ante la ausencia de este, cubría sus funciones. Tlacoacan, aquellos encargados del ejército. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. La organización política, ¿no? Aquí tenemos al Huaytlatoani, que generalmente era el monarca los números de están las... bien raros. ¿Qué Los números? nombres están bien raros, digo. ¿Qué es Los nombres. Dígame. ¿Sí? ¿No? Sí, Perdón, profe, los nombres estaban bien raros. ya, muy bien. Sí, están los nombres un poquito raros, ¿no? Excelente, muy bien. El emperador Huaytlatoani, ¿no? Que prácticamente era el líder representativo de los aztecas, ¿no? Disculpe, profesor, ¿en qué página del portafolio estamos? En la página número 5. En la Sí, página número 12 está en el portafolio nuestro. en el 12. suyo tiene la página número 12. No, Sí. perdón. No, Listo, muy bien, porque yo tengo la página número 5, ¿no? Bueno, también ya lo vamos a revisar, ¿no? El Consejo Supremo del Tlacotán, ¿sí? Miembros directamente de la burocracia de los aztecas, ¿no? Aquí tenemos una imagen representativa. Aquí tenemos el Xicuatac o el jefe de los sacerdotes como tal, ¿no? Y los Chacotac, que generalmente ellos eran encargados directamente de la parte militar, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a hablar directamente de otros departamentos que contaban directamente los aztecas, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Vale, va, ya baja, ya baja. Ya colocamos el audio en silencio, por favor, no nos olvidemos, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Raquel Lor? Señorita Raquel. ¿No? Listo. Dicen, discúlpeme. Buenas tardes. Muy buenas tardes, por favor. Dígame. Ayúdame con la lectura, por favor. Me tocó salir acá afuera, lo que pasa es que el perrito estaba molestando, se me salió y me tocó salir. Entonces alcancé que el perrito me estaba llamando. Si me podía Listo, muy repetir, bien. disculpe. Ya listo, muy bien entonces, ¿ya? Le ayudo a la lectura, ¿no? Sí, por favor. Desde el casillero azul. Sí, por favor. Okay. ¿Me podía ayudar en la parte que no le entiendo eso de Bueno, listo, muy bien. Acá nos dice, bueno, como ustedes saben, los nombres realmente son bastante complicados, ¿no? Pero nos dice Wilt, Cahuatiloqui, Tlac y Tizoqui, Hualcar, ¿sí? Jueces del gobierno o encargados de la justicia, ¿no? Con estos nombres prácticamente eran determinados los jueces, ¿no? Acá, los gobernantes, aquellos que eran encargados de gobernar las ciudades y que generalmente eran mencionados por el Huaytlatoani, ¿no? Aquí tenemos una imagen en cómo el jefe directamente se dirigía, pues, a su comunidad. Los fiscales tributarios o techuquil,
que generalmente ellos eran encargados de cobrar los impuestos dentro de la sociedad azteca, ¿no? Y los calpulé que generalmente eran un jefe directamente de una pequeña comunidad, ¿sí? Que ellos directamente contaban con una forma determinada para tener el control de todo este territorio y sobre todo de todos estos departamentos como tal, ¿no? Muy bien, vamos a pasar directamente a su economía. ¿Me ayuda, por favor? ¿Le puedo ayudar con esa lectura, Lice? Listo, muy bien. Economía, por favor. Economía. La economía azteca se basaba principalmente en la agricultura, a través de la cual cultivaban principalmente ají, frijol y maíz. También cazaban pescado, basalto y aves acuáticas que utilizaban para el comercio. Como un medio de pago, los aztecas utilizaban el cacao como moneda y herramienta de comercio. Además, implementaban el cobro de los tributos a esclavos, campesinos por el trabajo de tierras y a los pueblos sometidos bajo su dominio. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. La economía, directamente en la agricultura podemos encontrar productos como el ají, el frijol, el maíz, directamente que fueron los más importantes dentro de la comunidad, ¿no? Pero también directamente cazaban lo que era el pescado, basalto y aves acuáticas que utilizaban para el comercio como tal, ¿no? Como ustedes saben, directamente acá ellos realizaban también los pagos mediante el cacao, ¿no? Como directamente herramienta de comercio. Aquí tenemos lo que es un pequeño mercado en donde cada uno de ellos obviamente ofrecía pues sus productos y los productos que le hacían falta directamente practicaban lo que era el trueque, ¿no? Cómo lo trabajaban, cómo lo realizaban y sobre todo buscando un beneficio directamente propio para que todos logren mantenerse como tal, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de la religión como tal. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Andrés Shingre, por favor? Señor Andrés Shingre. ¿No? Listo, muy bien. 0. ¿Me ayuda, por favor, el señor Antonio Candelejo? Profe, buenos días, ya le doy. Por A ver, favor. ¿en cuál estaba? Disculpe. Antonio, estoy en clase. Religión. Perdón, profe, deme un segundito. Estoy en clase, mi amor, vaya adentro. Listo, muy bien. Disculpe, profe, es que estaba mi hijito, llegó y Listo, estaba muy ahí. bien. Sí, no se preocupe. Religión, Ya. por favor. Ya, religión. Dice, religión. Como la mayoría de las culturas mexicanas, los aztecas eran politeístas, es decir, rendían servicio o adornaban a varios de los dioses. Sin embargo, le profesaban su fe y culto a los dioses principales, los cuales en su mayoría estaban estrechamente relacionados con la vida agrícola y el ciclo solar. Su región tenía como particularidad la actualización de sacrificios humanos y la práctica del canibalismo. Los ritos aztecas estaban relacionados y pueden derivar de otras culturas antiguas como la cultura tolteca. Posteriormente, su forma de adoración fue copiada por civilizaciones más modernas. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. La religión, ¿no? Contaban con una religión politeísta, es decir, adoraban a diferentes dioses, ¿no? Y cada dios obviamente tenía una representación dentro de la naturaleza como tal, ¿no? Miren, aquí podemos observar algunas imágenes, ¿no? De cómo ellos directamente practicaban ¿qué? ¿Qué están haciendo aquí? Está en un sacrificio, licenciado.
sacrificios. Excelente, muy bien. Están directamente en un sacrificio, ¿no? Miren, entonces, cómo ellos prácticamente realizaban este tipo de sacrificios, ¿sí? La persona directamente era sometida directamente por 3, 4 individuos, en donde prácticamente la cogían por sus extremidades, ¿no? Y el sacerdote como tal, justamente aquí en la imagen, era el encargado directamente de practicar y realizar lo que era el sacrificio en sus dioses, ¿no? ¿Cuál era el sacrificio? Sí, variaban, ¿no? Por ejemplo, el utilizar directamente esa daga, abrirle el pecho y sacarle directamente el corazón, ¿no? Como tal, que era una forma directamente de realizar sus ritos religiosos, ¿no? Aquí hablamos directamente de algunos de los dioses representativos que más adelante ya los vamos a estudiar, por favor. Sí, los dioses. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Carlos? Yo listo. Carlos Vinces, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, sí, yo le ayudo con la lectura. Por favor, dioses. Dice, la cultura azteca adoraba diferentes divinidades a las que ofrecía sacrificios y ofrendas. Los dioses aztecas son más reconocidos son. Uy, licenciado, pero esto no me está demasiado complicado, licenciado. Sí, no se preocupe, muy bien. Sí, no, lo observamos. Excelente. Bien, yo le voy a ayudar. Nos dice el Quetzalcóatl, ¿sí? Dios principal. El Texatlipoca, Señor del cielo y de la tierra. Tlacoc, Dios de la lluvia. El Huitzupolostli, Dios de la guerra y el sol. El Chicomecoatl, diosa de la fertilidad y de la vegetación. Sinteoc, Dios del maíz y Dios de las bebidas. El Choloc, Dios del ocaso. El Tlaceloc, diosa de la lujuria. Y el Michahualtín, Dios del inframundo y de los muertos, ¿no? Entonces, miren, prácticamente ellos colocaron a estos dioses como lo más representativo, ¿no? Sí, cada uno obviamente con una función, con una característica del fenómeno, de los fenómenos de la naturaleza como tal, ¿no? Y a cada uno de ellos obviamente pues tenían que rendir lo que son los tributos y realizar los ritos correspondientes, ¿no? Muy bien. Si bien es cierto, aquí podemos determinar algunas características viables que los aztecas en su momento también lograron realizarlas. Por favor, aquí tenemos algunas imágenes de cómo ellos directamente hacían sus edificaciones, de cómo ellos directamente practicaban los deportes y sobre todo la construcción directamente de las pirámides escalonadas, ¿no? Entonces eran escalonadas obviamente porque estaban en formas de gradas y al final directamente contaban lo que era con un templo en donde prácticamente realizaban los sacrificios como tal, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a nuestro portafolio, ¿sí? Vamos a revisarlo un segundito, nada más. Ya, excelente como tal, ¿no? Muy bien. Bueno, en mi caso directamente tenemos lo que es en la unidad 1, la cultura maya, ¿no? Sí, aquí tenemos lo que son los mayas como tal, que nosotros ya lo habíamos estudiado, ¿no? Pero con todo, vamos a ir completando. Por ejemplo, el taller número 1 nos dice, nos ubicamos todos, por favor. Los mayas ocupaban la zona de la península de... ¿Cuál será? Yucatán y México. Excelente, muy bien. Subrayamos con un color bonito. 2. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según correspondan. Primera afirmación. Eran monoteístas, es decir, creían en varios dioses y los relacionaban con la naturaleza. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Siempre no nos olvidemos, una palabrita cambia todo. ¿Qué es monoteísta? Es falso, listen. Excelente. Es falso, muy bien. ¿Por qué? Porque el monoteísmo hace la representación directa de un solo Dios.
Aquí tendría que decir politeístas y estarían en lo correcto. Pero como dice monoteísta, entonces esto es falso. Muy bien. Segunda afirmación. Desarrollaron el calendario civil de 365 días por año, tal como el que usamos en la actualidad. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. 3. Construyeron pirámides como centros ceremoniales y templos de veneración a sus dioses. Verdadero. Verdadero. Muy bien. 4. Los mayas formaron ciudades-estados con cierta independencia y gobiernos propios. Poseían líderes políticos con cargos divinos y hereditarios. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya, muy bien. Excelente. Bajamos, por favor. Una con líneas, los estamentos de la organización social con sus características respectivas, ¿no? Sacerdotes. Miembros. Miembro de la clase religiosa. Miembro de clases religiosas. Otorga el poder supremo, ya que se los Excelente. Muy bien. Gobernantes. Familias encargadas de gobernar las ciudades. Muy bien. Nobleza. Jefes de guerreros, altos funcionarios, caciques y algunos comerciantes. Excelente. Artesanos y campesinos. Estos solían vivir en las afueras de las ciudades. Miembros más bajos de la ciudad maya, quiere decir, trabajo para la nobleza y el Estado. Afuera de la ciudad, en bajas condiciones económicas y en algunos casos eran considerados esclavos. Muy bien. ¿Y los esclavos quiénes eran? Miembros más bajos de la sociedad maya, quienes ejercían trabajos para los nobles y el Estado de manera forzada. Excelente, muy bien. Cuarta, una con línea los dioses mayas con su característica representativa, ¿no? Vamos acá. El Hanukkah, ¿qué dios es? Dios principal, creador de todos. Muy bien. El Itzanama. Dios de la sabiduría. Muy bien. Ischel. Dios de la fertilidad y el agua. Kawil. Dios de la agricultura. Kukulkan. Dios del fuego y de la medicina. Excelente, muy bien, entonces estamos muy bien. Y ahora directamente de los aztecas. Los aztecas los vamos a revisar la siguiente semana, ¿sí? Y así vamos a ir completando también nuestro portafolio, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, licenciado. ¿Sí? ¿No? Listo, muy bien. Por esta semana no les voy a mandar ninguna actividad, por favor. Sigan revisando el portafolio, sigan trabajando. Si pueden adelantar, no hay ningún problema, ¿sí? Lo importante es que el portafolio debe estar terminado, tanto el portafolio y la plataforma, al final del año lectivo, ¿sí? Así que para que no, generalmente no nos coja al final, entonces vamos a tratar de ir adelantando, ¿sí? De mi parte, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho.